Entonces, lo que quisiera es que me atiendan y me entiendan también la explicación que voy a realizar en esta clase. Finalizado la exposición, entonces podemos habilitar usted su micrófono si es que tienen dudas de la clase, de alguna explicación que no se haya entendido. Entonces yo les aclararé el tema o la pregunta estará respondida. Bien, entonces vamos a empezar, jóvenes. Habíamos quedado en la primera consecuencia, en la segunda consecuencia del teorema integral de Cauchy, la clase anterior. Aquí dice el teorema 414, esa es una extensión del teorema anterior a este. El anterior a este era un tanto sencillo. Teníamos una curva cerrada simple, ¿sí? Como aquí lo vemos en la parte de la derecha, la gráfica. Y dentro de ese había un solo punto. Mientras que aquí hay varios. En cada curva cerrada que está dentro de C, entonces se ha hecho una extensión de n puntos que están dentro de C. Y para cada punto hay un pequeña curva cerrada también. Entonces por eso decía, es extensión del teorema anterior a este, que es una consecuencia, ¿no? Entonces a eso se refiere el teorema. Y dice lo siguiente: si la función f de z es una función analítica en una región R limitada por las curvas cerradas simples disjuntas C, C1, C2 hasta Cn, donde C1, C2 hasta Cn están dentro de C. Entonces aquí la gráfica creo que ya lo dice más claramente lo que está diciendo el problema, ¿no? Importante la palabra de analítica. En todos los puntos dentro de C y sobre las curvas C, ¿no? Entonces, ¿qué dice este teorema? La consecuencia decía: la integral sobre C de f de z por diferencial de z es suma de integrales. Ahí tenemos sobre C1, sobre C2, hasta sobre Cn. Entonces, esta es una extensión de lo que he dicho, del teorema anterior, que ya lo hemos demostrado, lo hemos explicado, inclusive hemos hecho un ejemplo por lo menos, ¿no? Entonces, ese es el teorema. Entonces, esto posteriormente lo vamos a aplicar, ¿no? Ahora viene lo que llamamos las famosas fórmulas integrales de Cauchy. ¿Y qué dice estas fórmulas? Voy a empezar y voy a ir generalizando hasta encontrar lo que llaman fórmula, ¿no? Entonces, suponemos un f de z, una función analítica, dentro y sobre una curva cerrada simple, C. Y z sub 0 es un punto dentro de C. Entonces dice que f de z sub 0, que está dentro de C, es igual a 1 sobre 2 pi por i, por la integral de línea definida sobre la curva cerrada C de f de z sobre z menos z sub 0 por diferencial de z. Creo que ahí, viendo simbólicamente la fórmula que se llama, está muy clarito. Y en la gráfica también, z sub 0 es este punto. Entonces, para hacer la prueba o la demostración, lo que he hecho es tomar este punto como centro de un pequeño círculo, y le estoy llamando C sub 1, cuyo radio es epsilon,
y cuyo centro z sub 0. Bien, entonces vayamos a la demostración. Ahí dice z sub 0 está dentro de C, elegimos una pequeña circunferencia C sub 1 de centro z sub 0 y radio epsilon. Nosotros cuando hablamos de epsilon, el epsilon siempre es un número muy pequeño que tiende a 0, pero no es 0. Entonces ahora escribo la ecuación de esta circunferencia C sub 1. Es módulo de z menos z sub 0 igual a epsilon, igual al radio. Ahora lo que voy a hacer es expresar paramétricamente esta ecuación de la pequeña circunferencia. Entonces lo ventajoso que tenemos es el radio multiplicar por e elevado a i por t. T es la nueva variable. De ahí despejo z, ahí hemos despejado, y también calculo el diferencial de z. Ya está el diferencial de z. Pero como t aparece ahí en el exponente de e, como es una circunferencia completa, o sea, una vuelta completa, por eso el t varía desde 0 hasta 2pi. Ahí está el intervalo entre 0 y 2pi. Ahora, si observamos el integrando, que es este cociente, f de z dividido entre z menos z sub 0, esta función es analítica, dentro y sobre z, pero hay una excepción. En el denominador se encuentra el z sub 0, entonces si yo hago z igual z sub 0, aparece división entre 0. Entonces por eso dice excepto en el punto z sub 0. Esa es la razón por la cual estoy tomando una pequeña circunferencia, ¿no? C sub 1. Ahora, por el teorema anterior al que he empezado, la clase anterior también lo hemos explicado, lo hemos demostrado, se tiene que esta integral de acá, esta integral que tenemos acá, va a ser igual a la integral definida, pero ya sobre C1. Entonces en la siguiente página tenemos eso, ¿no? Ahí está la integral que acabo de mencionar. Ahora está, el resto todo es esto igual, pero está definido sobre C1, entonces esa es la diferencia, ¿no? Entonces creo que se dan cuenta si estaban leyendo los apuntes de la clase anterior. Estoy utilizando el teorema que he citado, ¿no? Ahora aquí reemplazo pues las ecuaciones de la circunferencia. Por eso tengo ahí en el f, en el z, en vez de z, z sub 0 más epsilon por e elevado a i por t. Su denominador ahí lo tenemos reemplazando y este es el diferencial. Pero aquí aparece términos repetidos, numerador y denominador. Lo que está con color rojo lo estamos simplificando, ¿no? Entonces, una vez que ya se haya simplificado, queda así, 1 sobre 2pi, ya no está el i, y la integral desde 0 hasta 2pi. ¿De quién? De f de z sub 0 más epsilon por e elevado, etc. Diferencial de t. Entonces, en resumen, el integral que hemos empezado sobre c, ahora ha resultado esta integral con la variable t. Como he dicho, el epsilon es número pequeño, tiende a 0, entonces puedo yo utilizar límites en ambos miembros de esta igualdad. Y eso es lo que estoy haciendo aquí. Entonces aplico límites en ambos lados del resultado anterior que tengo acá. ¿Cuándo? Cuando t epsilon tienda a 0. Repito acá, jóvenes, cuando digo tiende a 0, no quiere decir igual a 0. Entonces hay que hacer esa diferencia del igual y del tiende. Bien, entonces hago el límite aquí en el primer miembro, o sea, acá.
epsilon tiende a 0. También hago el límite, acá calculo el límite en el segundo miembro. Pero en el primer miembro no está el epsilon. Por lo tanto, todo lo que se ve se considera como constante y el límite de una constante es la misma. Entonces, acá límite es la misma expresión. Mientras que acá tengo en el argumento de la función f el epsilon. Este tiende a 0, por lo tanto es 0 por la exponencial, 0. El 0 es neutro en una suma, por eso queda z sub 0. Y calculamos aquí hay un error, lo estoy corrigiendo. Este es diferencial de t. No es z, entonces lo estoy corrigiendo para que no haya confusión. T, que es este diferencial de acá. Entonces lo hemos corregido. La integral hay que integrar respecto de t entre 0 y 2pi. Integramos y queda así. F de z sub 0. ¿Por qué el 2pi desaparece? Cuando integro respecto de t es t. Reemplazo los límites, queda 2t menos 0, que es 2t. 2pi. El 2pi con este 2pi se simplifica y queda f de z sub 0 que está acá. Por tanto, como resultado tengo f de z sub 0 igual a esta integral. Ese es el empiezo, la página anterior nos dice. Entonces está demostrado una parte de la fórmula integral de Cauchy. Bueno, continuamos. La demostración se la puede hacer de varias formas también. Ustedes saben que en matemáticas, ya les comentaba, demostraciones, problemas, siempre no es un solo camino. Siempre se puede hacer por 2, 3, tal vez más. Entonces, lo que voy a hacer acá es derivar. Entonces, voy a derivar este resultado que hemos demostrado y mi variable va a ser z sub 0. Entonces, voy a derivar el derivado de primer orden, ¿no? Pero para eso puedo utilizar la definición que conocemos por cálculo 1 también, ¿no? De una derivada. Pero también me permite lo que conocemos como regla de Leibniz. Y eso se refiere a derivación bajo el signo integral. Entonces acá está, lo que hago es derivar, pero utilizo la regla de Leibniz. Entonces por eso tengo ahí f' de f de z sub 0. Esta es la otra notación que se hace, como en cálculo 1. Y reemplazo el f es todo esto de acá. Y derivo respecto de z sub 0. Entonces de ahí viene la regla de Leibniz. ¿Qué dice la regla de Leibniz? Este es constante, sigue la constante. Dentro de la integral ya se utiliza la derivada parcial. En este caso respecto de z sub 0 de todo lo que está ahí en llaves. Entonces, repito, z sub 0 es nuestra variable. Una vez que hayamos derivado, me queda así. Dentro de la integral, f de z dividido entre z menos z sub 0 al cuadrado por diferencial de z. Y en resumen, ahí tengo la derivada de primer orden, ¿no? Del resultado anterior. Queda así. Y así podemos seguir empleando la regla de Leibniz para la derivada de orden n de lo que está dentro de la integral y lo que tenemos acá como f' de z sub 0. ¿Y qué vamos a conseguir? Lo siguiente.
Entonces ahí tengo la derivada de orden n. Ahí está la derivada. Ahora sí, la regla de Leibniz, derivada parcial también de orden n. Y lo que ha resultado es, bueno, aquí habría que ir comprobando, ¿no? Derivada de primer orden, segundo orden, etcétera, hasta n. Aparece un factorial de n. Ahí lo tengo en el numerador, fuera de la integral. Y como denominador de f de z, pues aparece el binomio elevado a n más 1. Ustedes pueden comprobar eso, jóvenes, con derivada parcial, ¿no? Y en resumen, eso es lo que tengo acá, ¿no? La derivada de orden n de f en z sub 0 es igual factorial de n dividido entre 2pi por i por la integral de línea definida sobre la curva cerrada C de f de z dividido entre z menos z sub 0 elevado a n más 1, ¿no? Por diferencial de z. A eso se refieren las fórmulas de Cauchy. En realidad son derivadas. Creo que se está entendiendo, ¿no? Este z sub 0 está aquí. Y hemos empezado con esa explicación, ¿no? El integrando, que es todo esto, no está definido en z sub 0. Por eso ese es el análisis que se ha hecho y lo estamos demostrando que tiene esta respuesta. Bien, entonces ahora voy a ilustrar con algunos ejemplos para que quede un poquito más claro esto de las fórmulas integrales de Cauchy. Entonces, inciso A, dice calcular 1 sobre 2pi por i por la integral de línea definida sobre C de e a la z por t sobre z cuadrado más 1 por diferencial de z. Ahí tenemos el C, la curva cerrada, que es una circunferencia de radio 2. Esta es la forma de la ecuación. El t, que es parte del exponente de e, dice es mayor a 0, o sea, positivo. Bien, para la solución vamos a aplicar, o sea, aplicamos el teorema anterior, este teorema. Pero primero veamos su denominador, ¿no? Entonces, si yo escribo solamente el numerador sin el exponencial, 1 sobre z cuadrado más 1, factorizo el denominador y me va a dar estos dos factores. Y lo que he expresado es como suma de fracciones parciales. O sea, lo he descompuesto en dos fracciones. Bien, ahora tengo acá en la primera fracción z más i. Si yo igualo a 0 este binomio de espejo z, es menos i. En la segunda fracción hago lo mismo y es i. Y me fijo, aquí tengo la circunferencia C de radio 2. Ahí está la gráfica. El menos i está en el eje negativo imaginario y el más i está en el eje positivo, ¿no? Del eje imaginario, ahí tengo, lo voy a agregar. Ese es el eje imaginario y este es el eje real X. Bien, entonces, lo que hago es la explicación que he hecho general anterior. Fijamos una pequeña circunferencia alrededor o con centro en menos i y acá centro en i. Su radio sigue siendo epsilon. Al de arriba le llamo C sub 1 y al de abajo C sub 2. Entonces ya sabemos la integral que está definida sobre C, o sea, la circunferencia mayor,
es igual a la suma de las integrales de línea sobre C1 y sobre C2. Eso es lo que está aquí proporcionándonos, ¿no? Ahí está sobre C2 y este es sobre C1. ¿Por qué el menos por esto? Por las fracciones parciales. Ahora cada uno lo analizamos. El I medios, aquí tengo el I medios, acá también, ese es el coeficiente del primer, la fracción es I dividido entre 2, ese está acá. Acá también es I medios, ese está acá. Bien. Ahora, ¿qué dice el teorema? Estoy en C sub 2 acá. Si su denominador es Z más I, entonces en la función que es el numerador, reemplazo pues por menos I. Eso dice acá, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, Z sub 0 menos y Z reemplazo por más Z sub 0. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Y que ha resultado E elevado a menos I por T. Ahora sobre C1, su denominador es Z menos I. Al menos I le cambio su signo por I. Y en la función del numerador, que es la exponencial, en vez de Z, escribimos más I. Entonces tenemos ahí el exponente IT. Ahí está el IT. Ahora factorizamos, etcétera, y me queda así. Pero esta corresponde a una función ya conocida, que es el seno de T. Entonces ahí tengo la respuesta, ¿no? La propuesta es esta integral, y el C es esta circunferencia, ahí está la gráfica, y su resultado ha quedado seno de T, T mayor a 0. Bien, como ustedes están viendo, en cálculo complejo, integrales casi no utilizamos métodos de integración, ¿no? Algún rato, claro que vamos a utilizar lo que hemos aprendido en cálculo 1, cálculo 2. Pero sus teoremas son tan sencillos. Solo hay que sentarse un buen rato, leer y entender, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo no he utilizado integral o métodos de integración. Y tengo la respuesta. Bien, voy a pasar a la siguiente página. Y tengo el inciso B. Entonces tengo ahí B, dice encontrar integral de línea. ¿De quién? Su numerador es Z por E elevado a Z y su denominador es Z elevado a N más 1. Entonces aquí reconocemos la función el numerador. El numerador es la función f de z. ¿Quién es C? C es la curva cerrada llamada elipse y ahí está su ecuación. Su eje mayor, su eje menor, etc. En la solución, en este ejemplo la función f de z es z por e a la z. Y por el denominador debemos calcular la derivada de f de orden n y evaluar la respuesta en z sub 0 igual a 0. Ahora, ¿de dónde vienen estos datos? En la página anterior hemos visto acá esta fórmula. Y tiene casi la misma, ¿no?
Este f ya lo hemos reconocido, que es z por e a la z. Este z sub 0 no se lo ve, es el 0. Por eso dice z elevado a n más 1, ¿no? En el ejemplo. Entonces, este z sub 0 no olvidar que es 0. ¿Qué hay que hacer? Pero derivar. O calcular la derivada de orden n. Entonces, este f de z, a ver, lo vamos a resaltar. Ahí está. Ese es el f de z. Entonces, hay que derivar o hay que hallar el de orden n. Entonces, aquí estoy empezando por la derivada de orden 1. Derivo y tengo esta suma. Orden 2, derivo otra vez esta anterior y tengo esta. Factorizando el e tengo así. Orden 3, derivo otra vez el orden 2. Hago operaciones y me queda así. Creo que hasta aquí ya uno ve cómo es el resto. Cuando es orden 2, aquí tengo 2 y se suma el z. Eso no va a cambiar. No va a cambiar, decía. No va a cambiar acá. El 2 es igual al orden de la derivada. Este z no cambia, tampoco la exponencial no cambia. ¿Se comparte la pantalla, jóvenes? Sí, se comparte, se ve todo. Ya, aquí ya no veo. Es que estos jóvenes que llegan tarde me han distraído. Ya, joven, entonces voy a continuar. Ahora tengo el de orden 3, decía. El orden de la derivada también coincide con este 3. El z y la exponencial no cambian, entonces siguen los mismos, z y el e a la z. Hasta ahí uno ya ve cómo es el de orden n, ¿no? El de orden n, entonces este será n, le sumamos el z y esta es la exponencial. Por la fórmula integral de Cauchy que tenemos. Aquí no le acompaña el factorial de n sobre 2pi por i. Entonces, el factorial de n pasa a dividir, ahí tengo por eso acá. Y el que estaba en el denominador 2pi por i pasa a multiplicar. Aquí, a esta derivada, esta derivada de acá que todavía no lo he escrito, y luego se reemplaza z por 0. Ahora sí, ahí está la derivada de orden n. Lo que debo hacer es reemplazar el z por 0. Este es 0, e a la 0 que es 1, y queda n. Ahí está la forma o lo que es reemplazado. Y ha quedado 2pi por n sobre factorial de n. Utilizo parte de la definición del factorial de n, que está acá. ¿Para qué? Para simplificar este n de acá. Simplifico y me ha quedado esta respuesta de acá. Y esa es la respuesta a la integral i. Es decir, i vale igual a 2pi por i sobre n menos 1 factorial. Esa es la solución del problema. Bien, entonces continúo. Hemos hecho un ejemplo del inciso B. Ahora, si continúo, tengo el teorema, lo que llamamos teorema del valor medio de Gauss. Bien, el enunciado que dice, sea f de z una función analítica dentro y sobre un círculo C.
concentro en Z sub 0 y radio R. Entonces, f de Z sub 0 es el promedio de los valores de la función f de Z sobre C. Y simbólicamente se expresa así. F de Z sub 0 igual a 1 sobre 2pi, la integral de 0 a 2pi de f de Z sub 0 más r por e elevado a i por tita, una nueva variable, por diferencial de tita. Entonces la demostración, una demostración simple, por la fórmula integral de Cauchy, lo que hemos demostrado antes de los ejemplos, ahí está, es el mismo, ¿no? Claro que aquí hay que identificar algunos detalles. Y como dice circunferencia, ahí tenemos el C. Una circunferencia de radio R y centrado en Z sub 0. Centrado en Z sub 0, lo vamos a luego explicar. Y nos daremos un minutito, jóvenes, un ratito de descanso.
Bien, joven, estoy de vuelta. Se comparte pantalla, ¿verdad? Sí, dice, sí. El mío se ha apagado. Ya, bien, está bien, jóvenes, entonces voy a continuar. Entonces estábamos empezando la demostración y la siguiente página, ahí lo tenemos. Dice, pero C es una circunferencia y su ecuación, entonces aquí ya estoy haciendo la ecuación de la circunferencia en términos de números complejos. Z sub 0 es su centro y su radio es R. Pero lo parametrizamos, ¿no? Entonces, equivalentemente, esto que está después de la ecuación que he planteado, es R, o sea, Z menos Z sub 0 ya sin módulo, es R, que es el radio por E elevado a I de tita, ¿no? Esto implica despejo Z, pasa a sumar Z sub 0, y tengo así. Y que necesito diferencial de Z. Entonces, derivo esta parte de la derecha del igual, y tengo así, y multiplico por su diferencial de la variable. Pero como está en una circunferencia completa, entonces, ¿cómo varía la variable tita? Entre 0 y 2pi. Ahora lo que hago es reemplazar nada más. Lo que hemos recordado de la fórmula integral de Cauchy. Ahora aquí voy a reemplazar. Ahí estoy reemplazando f de z sub 0 más r por e elevado a i por tita. Y ahí está su denominador, también hemos reemplazado por esta diferencia que es r por e elevado a i tita. Su diferencial ahí está, pero aparece en ciertos términos repetidos. Ahí está como se ve con color rojo. Simplifico todo lo que es posible y quedase. Este i de que está fuera de la integral también se simplifica y queda 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi. ¿De quién? Ha quedado dentro de f el z sub 0 más r por e elevado a i por tita, por diferencial de tita. En resumen, tengo este que se llama el teorema del valor medio de Gauss. Bueno, entonces hemos demostrado que evidentemente es esto. Este teorema del valor medio, pues algunas veces nos permite algunas integrales que son un tanto difíciles. Hasta en cálculo 1 no se puede, ni en cálculo 2, dar la respuesta a algunas integrales, ¿no? Entonces, en ahí nos es útil el teorema que habla del valor medio de Gauss. Bien, entonces tal vez un poco quede más claro citando ejemplos. Entonces, inciso A. Calcular, dice, de 0 a 2pi la integral del coseno de coseno de tita más i seno de tita por diferencial de tita. Bien, parece que no tuviera nada que ver con el teorema que acabo de demostrarlo, pero veamos un poco buscando si tiene que ver, ¿no? Entonces voy a identificar algunos datos. Por ejemplo, f de z es coseno de z. ¿Por qué? Porque tengo aquí en la función del integrando el coseno. Y esto hay que expresarlo como z o acompañado tal vez de algo, ¿no? Pero el coseno es por esa razón, ¿no? Yo ya le estoy llamando al argumento o al que acompaña a coseno z. Entonces aquí vamos a ir identificando. Este es lo que nos dan teóricamente. Z menos Z sub 0 igual a, en este caso, 1. Entonces vamos a ir viendo dónde sale ese 1. Este Z sub 0 es el 0, 0, el complejo nulo. Y el radio es este 1 que ya lo tengo acá. Bien. Ahora, Z es el E elevado a I por tita.
Es la forma polar que hemos visto de los números complejos, aquí muy útil. Y este es igual a esta suma. Coseno más i por seno de tita. Y eso exactamente se encuentra en el paréntesis de acá. Uno cuando ya está habituado a manejar números complejos, entonces creo que ya uno dice, este es z, ¿no? Y eso estoy justificando acá, ¿no? Su diferencial, ahí tengo su diferencial. Ahora, hemos identificado el centro que es el origen, 0. Entonces queda así la curva cerrada. Entonces ya está justificado el radio igual a 1. Bien, luego lo que hemos empezado, ¿no? Para demostrar el teorema del valor medio. Pero para nosotros ha resultado así. Y de aquí tenemos, o implica, la integral que nos proponen, ahí está. No le acompaña este 2pi, este 2pi del denominador, ¿no? En este caso no está aquí, entonces este pasa a multiplicar. ¿A quién pasa a multiplicar? Aquí está. Estoy reemplazando z por 0 en la función f. ¿Cuál es la función f? Ahí está. Coseno de 0 es 1. Entonces 1 por 2pi es 2pi. Y tenemos la respuesta. Gracias al teorema del valor medio de Gauss, esta es 2pi. Real. Ustedes pueden agarrar, posiblemente lo tienen en algún programa o tal vez tienen una aplicación en celular si es que maneja complejos. Ustedes le dicen que haga este cálculo. Estoy seguro que les va a dar de respuesta 2pi. Eso pueden hacerlo ustedes. Bien, entonces esa es la respuesta al inciso A. Vamos ahora al inciso B. Otro ejemplo. Dice, hallar le estoy llamando I a la integral de 0 a 2pi del logaritmo de 10 más 6 coseno de n. N es un entero cualquiera. N tita por diferencial de tita. Pues este sumamente parece difícil. Si queremos hacerlo por cálculo 1, pues casi imposible. Cálculo 2 es lo mismo, creo yo. Pero veamos cómo manejamos el teorema del valor medio de Gauss. Primero lo analizaremos lo que está dentro del paréntesis, sin el logaritmo. Bien, entonces anoto el 10 más 6 coseno de n por tita. Este 10 lo puedo yo expresar como 9 más 1. Aquí tengo 9 más 1. 6 por coseno no cambio. Ahora, ¿por qué he utilizado 1 aquí? Porque este 1 por trigonometría se puede expresar como suma de los cuadrados de seno coseno. Ahí lo tenemos. Coseno cuadrado de n de tita y seno cuadrado de n de tita. Aquí lo voy a corregir, hay un error. Entonces estoy corrigiendo. Estamos acá. N por tita. El resto no cambia. Entonces, si le agrego paréntesis, para que quede claro, ese representa 1, este 1 de acá. Este 1 que tenemos acá es este paréntesis. Ahora, ¿por qué es n de tita o n por tita? ¿Por qué? Porque aquí ya tengo de dato el argumento de coseno n por tita.
Si aquí fuera K por tita, entonces tendría que ser K. Ahora lo asocio adecuadamente y tengo lo siguiente. 9, aquí tengo el 6 coseno de n por tita y tengo el coseno de cuadrado. Entonces este 9, este coseno y este 6 coseno hace pues un trinomio cuadrado perfecto. Por eso ahí lo tengo entre paréntesis elevado al cuadrado. ¿Qué ha quedado? Ha quedado seno cuadrado de n por tita, que está acá. Entonces, estoy identificando más o menos al número complejo, ¿no? Es la parte real y es la parte imaginaria. Pero por ser suma de cuadrados, se trata de módulo. Entonces, por eso tengo el módulo de la parte real, es esta, y la parte imaginaria, seno de n por tita. Acá otra vez le falta n tita. Entonces le estoy agregando n. Lo vamos a corregir. Seno de n por tita. Módulo al cuadrado bien, entonces módulo al cuadrado. Ahora si nos fijamos, esta suma de coseno con seno y seno pues puedo representar por una exponencial. Ustedes ya saben por la forma exponencial, hemos visto capítulo 1. Y ahí hemos visto la forma exponencial, la trigonométrica. Y esto es z a la n. Aquí también ya se ve ese z a la n. En coseno de n tita más i seno de n por tita ya es z elevado a n. A z se lo está considerando, si lo escribo aparte. A ver, acá tengo un pequeño espacio. Si yo escribo coseno de tita más i seno de tita elevado a n, entonces por fórmula de Moivre es coseno de n de tita por tita más i seno de n por tita. Entonces tengo esta parte de la derecha del signo igual que está acá y lo expreso así, elevado a n. Entonces al paréntesis le estoy llamando z y eso se ve aquí, z elevado a n más 3 en módulo al cuadrado. Bueno, creo que está aclarado esta parte. Ahora identifico, ¿no? El centro, el radio. Entonces, z es igual a 0, el complejo nulo más 1, es el radio, por e elevado a i de tita. Su diferencial ahí lo tenemos. Ahora el z sub 0, que es el centro de la circunferencia, es el nulo. Y la circunferencia es de radio 1. Ahí está la ecuación. Una vez que hayamos identificado, tengo la integral, ¿no? De 0 a 2pi, logaritmo de lo que ya tenemos acá. Aquí otra vez no está el 1 sobre 2pi de la integral o del valor medio de Gauss. Entonces ese 2pi que está dividiendo pasa a multiplicar. Ahí está el 2pi.
logaritmo de 3, ya estoy reemplazando el z sub 0, que es 0, por eso es 0 a la n, y módulo al cuadrado. En otros términos tengo logaritmo de 3 al cuadrado, pero por propiedad de logaritmos en los reales, ese 2 viene acá a multiplicar, y es 4pi, y queda logaritmo de 3. Y ahí está la respuesta al logaritmo de 3 por 4pi. Y esta es la respuesta al problema. Como ven, algunas cosas lo simplifica mucho. Ni siquiera necesitamos hablar de métodos de integración, métodos por partes, fracciones, integrales trigonométricos. No necesitamos hablar de lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces esa es la respuesta. Bien, vamos a seguir. Y estoy acá continuando con lo que se llama principio del argumento. Principio del argumento. ¿En qué consiste? Lo siguiente. Aquí otra vez vamos a un poco, digamos, no vamos a utilizar métodos de integración. Dice así: sea f de z una función analítica dentro y sobre una curva cerrada simple C, a excepción en el polo z igual a A de orden P y a excepción del 0 z igual a B de multiplicidad n. Ambos están dentro de C. Bien, entonces dice la integral de, antes, 1 sobre 2pi por i por la integral de la derivada de la función f de z dividido entre f de z por diferencial de z, dice que es igual a n. ¿Y quién es n? N representa la multiplicidad de la raíz, diré, en z igual a b, menos p minúscula, que representa p, el orden del polo. Ahora, ¿qué es polo y qué es raíz? O cero, tal como dice ahí arriba, cero. Polo, hemos visto algo de polo en el capítulo 1, es un punto singular. O sea, si una función tiene denominadores, entonces en el denominador vamos a encontrar estos polos. Y en esos polos no hay derivada, tampoco la función es analítica. Hemos ido mencionando los ejemplos anteriores, incluyendo teoremas, pero no hemos dicho se llama polo, ¿no? En eso consiste el polo. Ahora la raíz. Por ejemplo, si yo escribo, a ver acá, si yo escribo z al cubo menos z más 1 igual a 0, es una ecuación de tercer grado polinómica, tiene 3 raíces, también se llaman ceros, a eso se refiere esto de ceros. Entonces dice que es excepto en esos puntos, no es analítica la función, eso es 0. Ahora aquí llaman polo, entonces voy a aprovechar lo mismo el que he citado. Digamos que yo ahí tengo una fracción y su numerador es 2z más i, digamos así. Entonces, los polos están aquí en el denominador. Como es polinomio, entonces hay 3 polos ahí. Pueden ser complejos, reales, pero hay 3 polos. ¿Por qué? Porque se anula ahí en el denominador.
Ahora, si hablamos de todo lo que he escrito acá, ¿cuáles son los ceros? Los ceros se encuentran en el numerador. Entonces, para encontrar ceros, igualo a 0, 2z más i. Despejo, y ese es el cero de esta función. Entonces, con eso creo que he aclarado polo y cero. Cero en realidad es raíz. Bien, entonces continuamos. Lo voy a demostrar lo que dice ahí el principio del argumento. Entonces le llamo prueba. C1 y C sub 2 son círculos disjuntos y por una de las consecuencias del teorema integral de Cauchy, o sea el 414, se tiene así. Entonces ahí está la gráfica en la parte de la derecha. Tengo este que es polo y este B que es raíz o cero de la función. Y una de las consecuencias nos decía, teniendo esta integral de línea sobre C, C es la curva cerrada mayor en la gráfica, aquí también está en la gráfica, ese es igual a las integrales de línea definidas sobre las curvas pequeñas. Aquí tengo sobre C1, que está acá, sobre esto, más sobre C sub 2, que está aquí a la derecha, el C sub 2. Si hubiera uno más, entonces aquí se le suma, ¿no? Pero en este caso necesitamos solo 2. Ahora lo voy a separar. Z igual a es un polo de orden P. Entonces, ¿cómo se reconoce polo? Existe una función, le llamaré f mayúscula de z, analítica dentro y sobre C sub 1, y se escribe así. Este f de z minúscula lo escribo así. Y ahí se ve el polo, lo que hace rato traté de explicar. Z menos a elevado a p. Es el grado del binomio. Entonces se llama polo. Ahora aplico acá logaritmo en ambos lados, propiedad de logaritmos y derivo. Entonces aquí derivando voy a tener, logaritmo de f igual, propiedad de logaritmos, ahí está, y luego derivo, ¿no? Entonces ya sabemos, es f' sobre f. Ahí tengo la derivada. En el segundo miembro también tengo ahí la derivada, ¿no? O las dos derivadas. Ahora, ¿por qué hemos hecho de la derivada y el logaritmo? Para conseguir el integrando que tenemos acá. Pasamos a la siguiente página. Ahí está. Ahora integramos en ambos miembros. Entonces ahí tengo la integral, ahí tengo menos la otra integral. Y lo que vemos es lo siguiente. F' y F. F dice que es analítica dentro y sobre C1. Como es analítica por el teorema integral de Cauchy es 0. Por eso está aquí el 0, esta integral. ¿Qué ha quedado esta? La segunda, menos p sobre 2pi por i, etc. Pero este resultado de acá, como z igual a se encuentra dentro de C sub 1, hemos hecho un ejemplo en la clase anterior, justo casi exactamente el mismo. Y el resultado de este daba 2pi por i. Entonces por eso tengo la respuesta menos p sobre 2pi por i, y este es el resultado de la integral. Simplifico, aquí estamos simplificando, 2pi por i con 2pi por i y queda menos p. Entonces esta integral
sobre C sub 1 es igual a menos P. El P orden del polo. Bien. Ahora voy a la segunda integral a analizar, ¿no? Z igual a B es un cero de multiplicidad. Entonces, otra vez existe una otra función analítica dentro y sobre C2, tal que este F minúscula de Z se escriba así. Es como si hubiera factorizado Z menos B. Y haya habido n factores. Eso es lo mismo. Y queda una función g de z. Ahora hago lo mismo que he hecho el anterior. Logaritmos y derivamos. Entonces ahí está el logaritmo. Aquí estoy aplicando el logaritmo. Y luego estamos derivando. Ahí está la derivada. Y queda esta expresión. Ahora integro en ambos lados. Integro acá sobre C sub 2. Y queda lo siguiente. Que la primera integral, aquí tengo, la segunda sería, la segunda integral que está acá. Como dice, es analítica dentro y sobre C sub 2, este es 0. Por eso es 0. Mientras que la primera integral, la misma explicación que hice para demostrar la anterior, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en una clase anterior. Entonces, por eso tengo n sobre 2pi por i y la integral es 2pi por i. Simplifico más 0 y me da n. Ahí está la integral sobre C sub 2. Aquí le falta el índice C sub 2. Ahora sumamos ambos resultados. Este que es menos pi y este que es n. Y la integral que ha resultado. Esta integral parece engañosa porque hay muchos jóvenes que o no vienen a clases o no han entendido la explicación. Ven este problema de integral, le ponen logaritmo de f de z. Claro, por cálculo no exactamente, no está mal eso, pero hay que demostrarlo, ¿no? Porque estamos en números complejos y variable compleja. Se puede demostrar por ese lado, pero habría que seguir un camino, pero no es sencillo. Mientras que por el teorema del argumento, pues apenas hay que contar los ceros y los polos que tiene la función f, ¿no? Y tenemos el resultado. Bien, jóvenes, entonces ese es lo del teorema o el principio del argumento. Un ejemplo. Dice, si f de z es tangente de pi por z, calcular la integral i. Ahí tengo la integral. Dice f' de z dividido entre f de z. C, ¿quién es C? La circunferencia de radio pi. Entonces, ¿qué hago? Primero calculamos ceros y polos. El tangente ya sabemos, ustedes saben que se escribe seno sobre coseno. Del numerador voy a encontrar los ceros y del denominador los polos. Entonces los ceros son raíces de esta ecuación, igual a 0. Pero este es pi por z igual a k pi, pero ese k es un entero cualquiera. Cancelo el pi y resulta z igual a k. Ahí lo tengo la solución. Lo que debemos tener cuidado es que este k no es todos los enteros. Tiene que estar dentro de C. Entonces, ¿para qué valores de k qué valores de k está dentro de C? No olvidar que el radio es pi.
de la circunferencia. El 0 está, el 1 está, el 2 está, el 3 está, el 4 ya se sale de la circunferencia, entonces ya no está. Pero también están los negativos. Si lo contamos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, esta función tangente, en esta circunferencia de radio pi, tiene 7 ceros. Bien, entonces ya tenemos el número de ceros. Ahora veamos el número de polos. Entonces igualo a 0 el coseno de pi por z. Ahí está, y resuelvo. Cuando el coseno es 0, cuando sus ángulos o argumentos son iguales a 2k menos 1 sobre 2, con k cualquier entero, por pi. Se simplifica el pi y queda así. Y le estoy llamando z sub k. Ahora sí, empiezo a contar los valores que están dentro de la circunferencia de radio pi. Está el más menos 1 medio, está el más menos 2, está el más menos 5 medios, que es 2.5. El 7 medios ya no está, porque ese es 3.5, se sale de la circunferencia de radio pi. Y lo contamos. 1, 2, 3, lo duplico, es 6. Entonces tengo 6 polos. Ahí está P igual a 6. Y tengo el número de ceros igual a 7. Entonces, ¿qué hago? Ya esta integral de acá. Igual al número de ceros, que es 7. Al número de polos, que es 6. ¿Cuánto es? 1. Como le está acompañando 1 sobre 2 pi por i, entonces la respuesta, aquí hay un error, lo borramos y queda 1. Si este denominador 2 pi por i, este de acá, no estuviese, entonces pasa a multiplicar, en ese caso tendría que ser 1 por 2 pi por i, ¿no? Entonces había ese error, lo he corregido. Entonces la respuesta es 1 a esta integral. Como ven ustedes, ya resulta sencilla la respuesta, o hacer cálculos de integrales, no solo hay que recordar qué es lo que hay que emplear. El valor medio de Gauss, ahora hemos visto el principio del argumento, o el independencia de caminos. Ya depende de cómo uno ha estudiado, jóvenes. Bien, entonces hasta aquí la charla de hoy. El examen también es hasta acá, jóvenes. Y no olvidarse que el examen, ahí lo tenemos anotado, viernes 3, dice, horas 18. Volver a anotarse si gusta. Los temas. Bueno, son pues 2, 3 capítulos. Lo que hemos visto de integración en el plano complejo, ¿no? Pero hemos empezado con curvas en el plano. Y recién hemos hablado de integral de línea, teorema de Green. Una consecuencia del teorema de Green es áreas de figuras planas. Después teorema integral de Cauchy y las consecuencias, ¿no? Esta que hemos visto, estas dos, también siguen siendo consecuencias del teorema integral de Cauchy. Bien.
Bien, si alguien tiene alguna duda de lo que he expuesto, habilita su micrófono y me pregunta del tema, ¿no? Bien, entonces no hay, creo. Del examen entonces hablaremos. ¿Alguna duda del examen que tengan? Quisiera recomendar a los jóvenes el examen. No, supongo que ya hay experiencia, ¿no? Especialmente de subir correctamente las respuestas al Classroom, para que yo no tenga problema, porque hay uno que ha reclamado, pero muy acalorado, creo. Me mandaba mensajes, etcétera. Y lo que hace el sistema es, entrega a un estudiante o dos, le pone con color verde y dice, entregó exámenes. Si se ha pasado 2, 3 minutos, 10 minutos, digamos, y he tolerado, dice, con retraso entregó su examen. Todo casi registra jóvenes, así que no nos haremos problema. Y ese joven que reclamaba, buscaba y no había. Y hay otro grupo, no todos siempre dan el examen, está con rojo, no entregó. Entonces yo he corregido los que están con verde, ¿no? Nos hemos tiqueado y todo, entonces supongo que no me he equivocado. Pero da la mala casualidad, o cuál será el problema del joven. Tal vez ha entregado muy tarde, cuando yo ya no estaba ahí, ¿no? He empezado a buscar los que están con rojo, y ahí encontré su examen. En algo tenía razón de que estaba el examen, pero lo que no sé es si entregó correctamente, ese es el problema. Y justificar, comprobar cómo hago las demostraciones, es casi imposible para mí. Me refiero a la honestidad que tengan ustedes, jóvenes. La honestidad siempre nos va a llevar a un buen camino. Así que espero que el viernes, es viernes, ¿no? El 3. Todos vengan así honestamente, se sienten y hagan su examen. Inclusive sospecho que alguien ve las preguntas y parece que se sale ahí de su casa, de donde está, o donde está su computadora. Y ya, no está. Y creo que vuelve después. No sé dónde irá. Así que, jóvenes, por favor, yo les pido el favor de que sean honestos. Es muy bueno ser honesto en lo posible. Así que nos vamos a dar, creo, 1:30, y de ahí unos 15 minutos será, pues, o 20, para que ya vayan subiendo. Algunos me indican que es muy lento, etcétera, por eso vamos a tolerar, ¿no?, unos minutos más. Bien, jóvenes, si no hay algunas preguntas o dudas, ya saben, esta explicación lo voy a subir, yo creo que esta noche mismo, y lo van a tener en su celular, en su computadora, y pueden estudiar las veces que quieran, el rato que quieran, cómodamente. Como no hay preguntas, o algo que tal vez estoy olvidando, creo que no. El examen es sobre 30 puntos, no incluye el ayudante. ¿Hay alguna pregunta, creo? Sí, Luis, una cosita, lo que estaba diciendo hace rato, no sé si lo podía volver a repetir, es que en mi internet está un poquito lento y se escuchaba intercortado. No sé si podía volver a repetir, por favor. Ya, lo que hemos quedado es, de las preguntas, de lo que he expuesto, no hay alguien que pregunte, entonces pienso que están conformes. Lo que después pasé es al examen. ¿Alguien duda del examen? Dije. Perdón, ¿hay algún comentario, alguna duda del examen? Tampoco nadie ha preguntado.
Licenciado, una consulta, ¿qué temas va a entrar al examen? Ya dije, son los integrales. El capítulo que estamos avanzando nomás es. Pero lo que ha avanzado, ¿no? Claro, hay más cosas todavía que hacer, pero el tiempo no nos va a permitir. Y otra cosa, ya me pasaron a mí el cronograma de exámenes y lo que me dicen es que hasta el 20 de este mes, julio, solamente se pasa clases. Del 20 hasta el 25 son exámenes finales. Así que jóvenes, vamos a tener que ajustarnos a lo que dice el cronograma, ¿no? Creo que le aclaré. ¿Sí? En los apuntes, usted ahí lo tiene en PDF. Ahí busque desde dónde hemos empezado integrales. Ahí está la respuesta. Ahora, las preguntas del examen también están relacionadas con los temas que hemos hecho, ¿no? La práctica que les he dado, que creo que me entregan también el viernes, ya es una manera de decirles qué temas está en el examen, ¿no? Otra pregunta, a ver. ¿No hay otra duda del día para el viernes? Listo, joven. También dije, me estoy olvidando algo, ¿no? No hemos preguntado en el examen del primer parcial las funciones inversas elementales, ¿no? Inversa de seno, coseno, inversas hiperbólicas, logaritmos. Entonces, por lo menos va a haber una pregunta de esa parte, ¿no? Eso estaba olvidando. A ver, otra duda. No, hija, está todo bien. Gracias. Listo, entonces no olvidar el viernes. Entonces vayamos abandonando el aula virtual, jóvenes. Cuidarse y estudiar hasta el viernes. Listo, dije, usted igual se cuida. Oh, gracias, hasta luego. Esto le hasta luego, se cuida. Ya, hasta luego. Gracias, hasta luego, claro que sí. Luego, Luis, gracias. Listo, hasta luego.